Hola, ¿cómo están? Buenos días a todas. Me da mucho gusto saludarlas. Me da mucho gusto que estén conectadas en este sábado. Como ustedes saben, pronto vamos a tener nuestro regreso a las clases presenciales. En el mes de septiembre tendremos nuestra primera clase el día 17, pero en esta ocasión, en este sábado, quiero compartirles una reflexión sobre el libro Mujeres Piadosas. Si tú eres una mujer que nos acompaña por primera vez, nos da mucho gusto, me da mucho gusto poder saludarte, poder darte la bienvenida a esta página de nuestra iglesia Rey de Reyes. Si tú no tienes todavía toda la información acerca del Ministerio de Mujeres, puedes encontrar varios de los videos que hemos estado compartiendo en esta página de la iglesia Rey de Reyes. Y si alguien también nos ayuda compartiendo siempre los links, los videos, sabemos que serán de bendición para cada una de las mujeres a las que llegue esta información. Esta información no es información mía, ni siquiera una información de este libro como tal. Siempre todo lo que nosotros compartimos tiene una base, y esa base viene aquí, que es en la Biblia, en la palabra de Dios. Y bueno, nos da mucho gusto el día de hoy, además de darte la bienvenida, comentarte que el día de hoy vamos a compartir esta reflexión, una reflexión más sobre este libro. Si tú no lo tienes, te animo a que lo compres, porque es un instrumento muy bueno para poder reflexionar y para poder entender muchas características de estas mujeres valientes, de estas ejemplos de mujeres que tenemos por aquí en estas lecciones. El día de hoy les quiero compartir la lección que se llama, déjenme ver aquí, es la paciencia de una madre piadosa. Mujeres piadosas. Entonces vamos a ver la paciencia de una madre piadosa, y hablaremos de la madre de Agustín de Hipona. ¿Y quién es Agustín de Hipona? Bueno, pues es el famoso, si tú lo googleas, si tú lo buscas, vamos a encontrar que este libro no es un libro que nos hable de las mamás modernas. Hay muchos autores ya que a lo mejor ni siquiera hemos escuchado. Uno de ellos, en mi caso, fue Agustín de Hipona. Dije, suena como a un filósofo, y efectivamente, pero esto se remonta hasta, ahorita les digo qué años, pero este personaje es de antaño. Entonces, a veces queremos encontrar similitudes o vernos reflejadas en las mamás más modernas, ¿verdad? Pero Dios nos enseña con eso que la palabra sigue vigente, porque estas mujeres piadosas que existieron hace mucho tiempo también pueden existir hoy día, y las bases que ellas tuvieron las encontraron en esta que es la palabra de Dios, que sigue siendo vigente. Entonces vamos a hablar de la mamá de San Agustín. Si ustedes buscan a San Agustín, así, bueno, Agustín de Hipona les va a aparecer como San Agustín, como un personaje católico de la iglesia cristiana, pero tradicional católica. Y eso no quiere decir que no sea un personaje que conoció a Jesús, que entregó su vida y que ha hecho un sinfín de aportaciones. Entonces vamos a hablar de la mamá de Agustín de Hipona. Pero antes de hablar de la mamá, vamos a hablar un poco del hijo, para que entendamos un poquito por qué esta mamá es reconocida por su paciencia, por la paciencia que ella forjó. Entonces, Agustín de Hipona, San Agustín, nació en el año 354. Esto en el norte de África, lo que hoy sería Argelia, más o menos. Fue el hijo mayor. Fue el hijo mayor, su mamá se llamaba Mónica, su papá Patricio, y tuvieron, digamos, una vida que les permitió a ellos estudiar. No fue como que nació en pobreza o como en otras lecciones, ¿no? Que hemos dicho que, híjole, la mamá se las vio dura con la pobreza. No fue el caso de él, pero sí, esta mamá vivió una situación muy complicada de inicio con el papá de San Agustín, de Agustín de Hipona, porque este marido que ella tenía, llamado Patricio,
era pagano, era violento, era mucho mayor que ella sí era cristiana, pero él era mucho mayor, y pues yo recuerdo que eso ocurría bastante, ¿verdad? Que si el valor de la mujer hoy día es complicado, pues obviamente en ese tiempo era mucho más. Entonces era un hombre violento, era un hombre infiel también, era mucho mayor que ella, les había comentado. Entonces este contexto para ella era complicado. Si hoy estas características las describimos para una mujer actual, diríamos que la está pasando muy mal, ¿no? Que tiene un mal matrimonio. Entonces, a pesar de esta condición, ella resistió y la paciencia, y tuvo una fe paciente, y ahorita lo vamos a ver. Tuvo 3 hijos y uno de ellos, Agustín de Hipona. Pero, ¿qué creen? Que Agustín le salió como muy rebelde. Fue un hijo sumamente rebelde. Fue un joven que se entregó al hedonismo. Si ustedes han escuchado esta palabra, yo les voy a decir qué significa. Es la tendencia a la búsqueda del placer inmediato, del placer rápido, y del placer en todo sentido, en todos los ámbitos. Obviamente el libertinaje, la desvergüenza, son cosas que van junto aquí con esta tendencia a buscar el placer. Entonces él estaba atrapado en esta situación de la carne. Él se entregó. Entonces fue un problema muy, muy grave que él tuvo, porque él se alejó completamente de Dios. Me regreso un poco. Mónica, desde que tuvo a sus hijos, y aquí la historia nos cuenta que desde que tuvo a sus hijos, si ellos empezaban a balbucear, ella empezaba a enseñarles cualquier cosa que pudieran repetir, pero cualquier cosa ligada a la Biblia, cualquier historia, cualquier palabra, cualquier corito, cualquier versículo, cualquier cancioncita. Ella no reparaba en dar de su tiempo para que si el bebé ya balbuceaba, ella pudiera entrenarlo en algo, ¿verdad? Cuanto más en su crecimiento, cuando ellos ya sabían, ya razonaban, ya entendían, ella se dedicó fervientemente a darle atención a sus 3 hijos, a pesar de la situación complicada que ella vivía con Patricio, con su esposo, que ya vimos las características tan complicadas. Entonces, ella hizo su trabajo. Digamos que ella hizo su trabajo. Sin embargo, Agustín de Hipona fue un joven alejado totalmente de la fe, alejado totalmente de lo que Mónica le enseñó de niño. Él lo olvidó, él se fue y buscó darse placer a diestra y siniestra. A los 17 años murió su padre. Y un dato muy curioso que el libro nos dice es que el testimonio de Mónica movió el corazón de su esposo y él aceptó a Cristo. Entonces, ella no fue una mujer enojada, frustrada. Digo, seguramente que hubo episodios muy complicados, pero ella no basó todos esos sentimientos malos que seguramente el esposo le hacía tener para no ser un buen ejemplo. Al contrario, ella pudo alcanzar a su esposo, pudo ser de buen testimonio, pudo ser ejemplo para que él al final pudiera rendirse a Cristo. Entonces esto es un aliciente para muchas, ¿verdad? Entonces a los 17 años muere su papá y él a los 19 se va al norte de África. Ellos estaban en el norte de África, pero se va a otra provincia, a Cartago, y aquí él, como les decía, desarrolla esa personalidad rebelde, prueba un poco con el teatro y le va bien, y entonces tiene popularidad, empieza a estudiar gramática, le gusta la literatura griega, pero bueno, su juventud estaba repleta de excesos, ¿no? Y a los 19 años, esto fue a los 17 después de que el padre murió, a los 19 decide dedicarse de lleno a la filosofía. Él se vuelve un filósofo.
Pero también a los 19 años, con esta vida de desenfrenos, él se relaciona, no se mete, se oye feo, se relaciona con una mujer cartagenisa de Cartagena, ¿no? De Cartago, perdón, Cartagena es Colombia, no, cartagenisa, de Cartago al norte de África. Se relaciona con una mujer, su relación no es bien vista, obviamente por su familia tampoco, pero tiene un hijo con ella. Y él está con esta mujer 15 años. Entonces, si nosotros empezamos a hacer cuentas ahí, mujeres, hermanas, Mónica, la mamá de San Agustín, seguramente llevaba unos 20 años afligida por su hijo, ¿no? Porque si aquí tiene 19 más 15 que duró con esta mujer, estamos hablando de más de 30 años. Bueno, 17 más 15, más o menos 17, 18, 19 más 15, es que esos datos están muy variables en la información que leí, pero fácil lleva más de 15 o 20 años afligida por su hijo perdido. Seguramente solamente lo tuvo bajo su autoridad cuando era un pequeñito. Después de esto, Agustín llega a Italia, a Milán, y conoce al obispo Ambrosio, y le cautiva su inteligencia, su habilidad para contestar preguntas acerca de la fe cristiana y también su habilidad. Entonces, ya con más de 30 años, ya siendo un adulto hecho y derecho, se preguntó si el cristianismo sería una solución a sus fuertes deseos carnales. Si nos regresamos un poco, él se entregó a estos placeres, y a mí me llama mucho la atención porque esto de si sería una solución a sus fuertes deseos, yo creo que él tenía pecados y situaciones que lo ponían muy a expensas de su carne, de sus deseos carnales. Entonces dice que un día sentado él en un jardín escuchó a un niño que dijo una frase, no dijo una frase, perdón, estaba cantando una canción y la frase decía: toma y lee, toma y lee. Entonces él lo interpretó como un mandato y fue a buscar el primer libro que encontrara. ¿Y sabes qué? Encontró la carta de Pablo a los romanos, y lo primero que leyó fue esto: andemos decentemente, como de día, no con glotonerías y borracheras, ni en pecados sexuales y desenfrenos, ni en peleas y envidia. Romanos 13, del 13 al 14. Dice un poquito más la lectura, pero se los resumo. Qué bendición, qué milagro, qué casualidad. Bueno, no diríamos casualidad. Qué atinado el versículo que él leyó para lo que él estaba sintiendo y para lo que él estaba pasando. Pero no es, como les digo, no es una casualidad. Sí puede ser un milagro, ¿verdad? Pero un milagro de Mónica, de esa fe, no de Mónica, quiero decir, a través de la fe de Mónica, de la paciencia que ella tuvo, porque yo no entiendo más que sea el Espíritu Santo que llegó a ese lugar a decirle: toma y lee. Y entonces dice que él lo interpretó como un mandato. Y eso de interpretarlo como un mandato a mí me suena a que el Espíritu Santo que él conocía de niño lo movió, le retumbó en sus más escondidas intenciones buenas que había en él, lo movió y le dijo: tienes que ir a buscar el primer libro. Y entonces dice que él lo interpretó como un mandato, y yo estoy segura que fue eso, que fue el Espíritu Santo, y fue una respuesta a las oraciones de Mónica. Bueno, de aquí en adelante él se transformó para siempre, fue bautizado el siguiente domingo. Ese bautizo lo pudo ver su mamá, entonces ella estuvo feliz, ella estuvo gozosa en ese momento. Él se ordenó como cristiano, se entregó a la predicación, se entregó a la escritura, fue filósofo, pero también fue teólogo, un gran teólogo, y les digo, se entregó a la predicación y a escribir. De hecho, si ustedes buscan un poquito, dice que hay más de 232 libros. Después de no estar en los caminos de
de Dios, él se mete profundamente y imagínate, más de 230, más de 100 libros, ¿no? Más de 232 libros, es muchísimo. Él entonces se dedicó totalmente. Sus ideas y sus escritos fueron muy importantes para el cristianismo de esa época tras la caída del Imperio Romano. Gracias a sus escritos y a sus ideas, el cristianismo tomó mucha fuerza. Se le considera padre de la teología ortodoxa y el más grande de los 4 padres de la Iglesia latina. Hablamos de la Iglesia católica. Sin embargo, los principios son los mismos. Los principios bíblicos vienen de la palabra de Dios, de esta. Entonces, pues esa es, bueno, eso y mucho más es Agustín de Hipona. Pero ¿qué quiero rescatar con la idea de la fe paciente de Mónica? Y aquí viene la reflexión para todas nosotras. Yo quiero rescatar varios puntos. Los voy a decir rápido porque ya me tardé, como siempre. Una fe paciente, la fe invariablemente se busca para o por alguna situación difícil por la cual estamos atravesando. Y al mismo tiempo, cuando practicas la fe, porque la necesitas practicar, al mismo tiempo estás practicando la paciencia, porque sí los hay, pero generalmente cuando estamos en un valle, en una situación difícil, en un tormento, en una angustia, en un desierto, normalmente no duran un día, normalmente no duran una tarde, normalmente no duran semanas. Hay situaciones por las que mucha gente atraviesa meses, años, y entonces la fe es algo que invariablemente va ligado a la paciencia. Si tú practicas la fe, lo tienes que hacer con paciencia, porque si no, entonces pues empezamos a desmoronarnos, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Santiago 1, 3 y 4? Les quiero compartir estos versículos. Santiago 1, versículo 3 y 4 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Una fe paciente, eso fue lo que Mónica tuvo. Ella oró, lloró, ayunó por su hijo. De hecho, en el libro dice que una persona, aquí se los voy a leer, dice: un obispo que supo de las oraciones de Mónica la consolaba diciendo: no es posible que el hijo que está dando tantas lágrimas, de que la veía llorar y llorar, pueda perecer. O sea, él estaba convencido, pero además conmovido de tanto llanto de la mamá. Ayunos, llanto, clamor, oración constante, ferviente, es lo que Mónica hacía. Y ella practicó esto, una fe paciente. La paciencia que ella tuvo fue siempre, fue una constante, fue paciente con sus hijos. Lo fue desde pequeños, porque dice que desde que ellos empezaban a balbucear, ella aprovechaba esos momentos. Ella no era una mamá cómoda, ella no era una mamá que se escudaba en decir: como mi esposo es violento, como mi esposo me es infiel, como mi esposo me tiene en una situación súper mal y súper incómoda, yo no tengo por qué, o yo tengo que ver por mí. No, su paciencia fue con sus hijos pequeños y aprovechó cada oportunidad. Su paciencia fue con sus hijos adolescentes hasta lo que ella pudo, y su paciencia fue cuando fueron adultos también, porque aquí hay un relato que dice, también se los quiero leer porque me impacta, dice: cuando Agustín de Hipona se transforma y empieza a escribir libros, dice, cuenta cómo poco después de su conversión leyó los salmos por primera vez, y como ella los leyó con él le pidió ayuda para entenderlos, porque ella caminaba segura en la senda en la que él apenas estaba encontrando el camino. Ella fue paciente, ella no le dijo: no, pues ahora tú hazte bolas, yo ya te enseñé. Ella fue paciente siempre, desde chiquitos, desde bebés, desde niños, desde adolescentes. También dice que cuando él se estuvo mudando, ella estaba con él, ella estaba ahí con él, ella
Déjenme leerles porque lo escribí por aquí. Pero ella... Bueno, dice que ella lo acompañaba. Eso me impacta. Ella lo acompañaba. Ella, a pesar de que veía que su hijo estaba en una situación con una mujer que ella no deseaba para él, ella estaba seguramente ya muy desmotivada porque fueron 15 años de una relación que ella no deseaba para su hijo, con un nieto que pues era fruto de esa relación, viendo a su hijo que estaba viviendo a placer nada más. Ella lo acompañó siempre. Si él se mudaba, ella lo acompañaba. Si él necesitaba algo, ella lo acompañaba. Ella fue paciente. Ella practicó siempre la paciencia, siempre. Ella también fue paciente en la iglesia. Ella dice que cuando su esposo falleció, ella se dedicó 100% a la iglesia, a los huérfanos, visitando enfermos. Y esto de visitando enfermos y a los huérfanos me dice que también ella practicó el buen ánimo. Ella, a pesar de todo lo que vivía, ella seguramente era una mujer alegre, era una mujer que podía dar de su tiempo y ver por otra persona. Qué complicado es muchas veces animar a alguien más cuando tú no estás bien, pero ella lo hizo. Ella tenía un buen ánimo y ella visitaba enfermos y ella cuidaba de huérfanos. Entonces esta fe paciente que ella tuvo también le ayudó en su ánimo. Ella fue perseverante. Y ¿sabes qué? Esta fe perseverante, esta fe paciente que ella tuvo, siempre tuvo muchísimas consecuencias buenas. Y con esto quiero cerrar. Hubo un perfecto resultado. Santiago 1:4, que ya lo leímos, se los repito, dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. Hay un perfecto resultado, hay una obra completa, y dice, sin que os falte cosa alguna. Entonces va a haber un resultado completo. Cuando tú practicas esta fe paciente, hay un resultado perfecto y completo, porque a Dios no se le pasa nada, absolutamente nada. Hay una corona de vida en Santiago 1:12, también lo tengo por aquí. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Agustín de Hipona tenía graves problemas con sus deseos carnales. Él fue una respuesta, esto de la corona de vida fue una respuesta no para Mónica directamente, porque ella ya era salva, pero fue una respuesta directa para su hijo. Su hijo obtuvo esta corona de vida. También paz, ¿verdad? Isaías 26:3, esta fe paciente nos da paz, porque dice, tú guardarás en completa paz a quien siempre piensa en ti y pone en ti su confianza. Y Mónica confiaba en Dios. Mónica, no me cabe duda que confiaba en Dios, y ella obtuvo paz en su corazón. Por eso estaba de buen ánimo, por eso podía servir y por eso fue paciente siempre. También que recibió, aparte de la paz, ánimo. Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Ella no se desanimó, ella estaba animada porque el que la animaba era Dios. Era esa fe, esa certeza de que algo ya tenía ganado ella. Ella no sabía cuándo, pero ella sabía, tenía esa certeza de que ya había ganado con Dios. Fuerzas también, ella obtuvo fuerzas con esta fe. Isaías 40:31, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Te das cuenta de todas las recompensas, lo que recibimos al tener esta fe paciente. Vamos a orar para pedirle al Señor que nosotros podamos ser como Mónica. Obviamente Mónica fue canonizada, pero pues esta fue una situación que ella no buscó, ¿no? Si tú la buscas está como Santa Mónica también. Esto es algo que ella no compartía en fe, pero yo
solo te lo comparto. Sin embargo, no la veamos como Santa Mónica, pero sí como una mujer que practicó una fe paciente. Vamos a orar. Señor, te pedimos ser mujeres con una fe paciente. Señor, te pedimos ser mujeres que no nos cansemos de orar por nuestros hijos, por nuestro esposo, porque tú a su tiempo nos darás esa cosecha por la semilla que estamos sembrando, Padre. Tú nunca dejas un resultado incompleto. Tú tienes siempre el mejor de los resultados. La obra completa tú la haces, Padre. Ayúdanos a ver con tus ojos, con tu mirada que está puesta en lo eterno, Señor. Cosas que no comprendemos, pero que tú sí comprendes. Y cosas que tú tienes en tu control, que a veces nosotros vemos que están pésimas, Señor. Pero tú sabes, tú conoces, Señor, cuál es el resultado. Y en fe creemos que tú vas a darnos ese resultado perfecto y precioso porque tú nos amas. Ayúdanos pues a ser mujeres piadosas con una fe paciente, con las ganas y los deseos de ser mujeres amorosas con nuestros hijos, con nuestros esposos, a pesar de las circunstancias, para ganarlos para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todas. Nos vemos pronto. Y el 17 de septiembre nos vemos ya de manera presencial. Les mando un saludo a todas, y las que no tienen, cómprense este libro, está muy muy bueno. Los que quieran investigar un poquito más, ya les di el nombre, Agustín de Hipona, y si quieren leerlo o quieren copias o quieren que yo les mande la lección por foto, se las puedo mandar también. Saludos a todas y bonito sábado. Nos vemos.